Ya vamos con consejos, también tenemos esperando a Franco en el móvil para desarrollar policiales y hay espectáculos, hay mucho espectáculo. Quiero tomarme unos minutitos para charlar con Gonzalo Semilla, referente del CREVA, que frena un instante sus actividades para hablar con nosotros. En las últimas horas surgió una información de parte del CREVA que fue la inflación de enero, ¿no? 2,3%, la más baja desde 2015. Ahí se había medido 1,9%, siempre mediciones del CREVA, ¿no? Por supuesto. Gonzalo, buen día, gracias por atender a la brújula. Guille, Pato y quien te habla, Emanuel, te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, gracias por el llamado y un gusto poder conversar con ustedes un ratito. Bueno, igualmente, Gonzalo, contanos, ¿era más o menos lo que esperaban el 2,3% de inflación en enero? Porque ustedes, el método que tiene el CREVA, le contamos a la gente, es prácticamente el mismo que tiene el INDEC, nada más que lo hacen desde lo local. Entonces, el número del CREVA generalmente acompaña muy de cerca a la información oficial. ¿Era un poco lo que esperabas, este 2,3%? Mirá, sí, era lo que esperábamos. Fíjate que diciembre hubo una pequeña recuperación en el índice y en enero descendió, creo que 0,3 puntos porcentuales, muy poquito, pero efectivamente o se desaceleró, es lo que nos gusta decir a nosotros, ¿no? Más de que cayó la inflación, se desaceleró. Así que está en línea con lo que veníamos viendo, a pesar de que alimentos y bebidas es un capítulo que nosotros monitoreamos de manera semanal y nos marca un poco el camino. Es verdad que ese capítulo es 1 de 9 que medimos nosotros, no es el que define, pero sí es el que tiene mayor peso. Y alimentos y bebidas venía relativamente tranquilo en el mes. Es más, terminó por debajo del promedio con un 1,9%. Y realmente es casi uno de los indicadores un poquito más bajos, es el que siempre nos preocupa. Así que en concreto es lo que esperábamos, está en ese orden, viene teniendo una tendencia similar o casi, digamos, calcada o repetida de los últimos 2 a 3 meses del año pasado. Continúa con ese sendero. Se va desacelerando, claramente lo que más se observa con este 2,3 es el interanual. Que el interanual, para quien nos está escuchando, es, bueno, ¿qué pasó con la inflación en Bahía Blanca de enero del 2024 a enero del 2025? ¿Qué pasó en ese año? Bueno, nos da 94,1, por debajo del 100, cuando en el año 2024 completito terminamos en 132, es decir, hay casi 40 puntos de caída. Y eso vos dirás, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Los precios bajaron tanto? No es por eso, es porque tuvimos un índice muy alto en enero del 2024, del 22% prácticamente. Claro, fue el post-devaluación de diciembre, ¿no? Ahí aumentaron mucho los combustibles, los alimentos. Es más, lo que vamos a estar observando en este mes, que es febrero, y el que le sigue, a pesar que en marzo es un mes estacional, comienzan las clases y hay cierto dinamismo, también vamos a encontrar caídas importantes en el interanual, porque el primer trimestre del año pasado fue muy fuerte. Y este trimestre se supone que va a estar en estos valores. Quizás encontremos algún valor por debajo del 2%. Entonces vamos a notar que ese 94 va a seguir descendiendo. Bueno, ahí un poco me contestás la pregunta que te quería hacer a continuación, porque vos bien dijiste que ustedes están midiendo semanalmente la variación del precio de los alimentos en Bahía. Sé que todavía no terminó la primera semana de febrero, pero ¿tienen más o menos una idea de cómo arrancó febrero en cuanto al precio de los alimentos? Se habla mucho de la carne, por ejemplo, en estos últimos días. No, todavía no, porque nosotros tenemos la metodología nuestra, que vos mencionaste al INDEC. Nosotros tenemos misma metodología de INDEC, pero como bien lo dijiste, con relevamientos locales, presenciales en su gran mayoría, a las góndolas, a los negocios especializados. Y nuestra metodología es tomar los mismos días de toda la semana, y siempre es sobre el cierre de la semana, con lo cual recién estamos empezando a tomar precios de esta semana y lo estaremos publicando la semana que viene. Gonzalo, el gobierno está buscando esto que vos decías que quizás podría llegar a darse, que arrancar el índice inflacionario mensual con un 1 en algún momento. ¿Vos crees que estamos más cerca de arrancar un índice mensual de inflación con un 1? A ver,
no se están dando las cosas por ahora como para que vos digas que hay una reversión en la tendencia. Es decir, veníamos con 2,7, 2,4, 2,6, 2,3. Estamos más hacia alcanzar un 2 o poder quebrar esa barrera del 2 que estemos en un 2,8, 2,9, 3. Es decir, hay indicadores y hay consultoras privadas en Buenos Aires que tienen su propia metodología, pero que ya les está dando 2%. Es decir, pareciera que el mes de enero va a estar entre 2 y 2,4. Quizás alguno esté por arriba o esté por abajo, pero pareciera como que va convergiendo hacia el 2 y en algún momento puede quebrar. ¿Y por qué digo esto puede quebrar? Porque ahora, a partir de este mes, la variación del tipo de cambio que fija el gobierno es del 1%. Todo el año pasado, hasta enero inclusive del mes pasado, fue del 2%, que le llaman el crawling peg. Crawling peg es la variación del tipo de cambio con cierto control del gobierno. Bueno, fue del 2, ahora va a ser del 1. Bien sabemos que con una variación de tipo de cambio en Argentina impactan los precios. Cuanto más chiquita es la variación y menos altos de valores hay, digamos, los precios van a estar un poquito más tranquilos, entre otras cosas. Gonza, entonces, una variación, sí. No, porque estás hablando de las cuestiones que puede modificar o no el gobierno para acelerar o no la baja de la inflación, y hay un dato económico que es muy importante, económico, político, social en realidad, que de paso lo comentamos ahora que estás vos. Hace unas horas se hablaba que el gobierno le iba a quitar 10% de subsidio a casi 9,5 millones de hogares de clase media y baja en cuanto a los servicios de energía. Bueno, lo que acaba de comentar hace pocas horas el ministro Caputo es que en realidad eso no va a ser así, que no se va a quitar ese 10% de subsidio a clase media baja, por lo menos no antes de las elecciones de octubre. Digo, que no se quite ese subsidio, ¿se modifica algo en la variación de inflación mensual? Bueno, ahí estás haciendo una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos todos los meses el consumo de, por ejemplo, de residencial 2, es decir, que tiene que ver con el consumo de determinados kilowatts. Hay varias, digamos, hay distintos segmentos de consumo de kilowatts y tomamos uno de ellos, que no necesariamente es el que equivale a una familia de menores ingresos. Por decir algo, si vos consumís entre 0 y 50 kilowatts, después consumís entre 50 y 120 kilowatts, entre 200 y 500, tiene que ver con los consumos. Nosotros tomamos siempre el mismo, que no necesariamente considera al de una familia de menores recursos, con lo cual lo que yo estoy intuyendo en función de tu pregunta es, bueno, si hubiéramos sacado el 10% de los subsidios, ¿se hubiera reflejado en la inflación? Quizás no, pero sí seguro en el bolsillo de la persona. Tenés menos plata. Seguramente tenés menos plata, pero cuando vos lo ves en la inflación, pero la inflación no es que me subió 10, es que no necesariamente tiene que subir 10 por dos razones. Una, porque no solo puede que no tomemos ese segmento de consumo de 0 a 50 kilowatts que toma una familia de menores ingresos, no tiene aire acondicionado, o no tiene un montón de aparatología conectada a la red, y después, que haya un aumento del 10%, por ejemplo, de la energía, no es una cuenta lineal en que aumentó la inflación el 10%. Claro. Tiene una ponderación, un peso específico en el capítulo de viviendas, que a su vez tiene otro peso en el conjunto del índice. Eso quería remarcarlo. No necesariamente va a haber un aumento de inflación, pero sí, cuando la quita de subsidios es más transversal hacia todos, sí va a impactar en el índice. Ahora sí, la última, Gonzalo, y te liberamos y te agradecemos. Sí. Otra declaración del ministro Caputo de las últimas horas es que es mentira esta versión que estaba circulando, que el Fondo Monetario Internacional le pedía para acordar a la Argentina una devaluación del tipo de cambio. De hecho, va a haber en el día de hoy una conferencia de prensa del Fondo Monetario y se especula que podrían decir que finalmente se llegó a un acuerdo con Argentina. Pero digo, esto ya saliendo específicamente de lo que haces en el CREVA, ¿no? Tu opinión como economista. Sí. Digo, ¿vos creés en esa versión que el Fondo Monetario no pide devaluar, o como está el panorama, tarde o temprano vamos a tener que terminar devaluando? Es un tema complejo de opinión, como bien lo decís, porque
Me cuesta a mí decirte si creo o no. Yo te diría, creo en el gobierno, no importa qué gobierno esté, creo. Debiéramos creerle. Es lo que yo pienso. Por otro lado, si vos decís, el año pasado la inflación fue del 117 del INDEC, pero la variación del tipo de cambio fue del 30. Es decir, tenés 80 puntos por detrás corrió la variación del tipo de cambio, con lo cual ya es como un consenso que hay un atraso en el tipo de cambio. Cuando vos ves el tipo de cambio real multilateral, que no es el que yo te hablo, es el peso dólar. Cuando vos ves el tipo de cambio real multilateral, lo ves el dólar con respecto del conjunto de monedas. Lo tenés en niveles que han caído, entonces es como que te certifica que hay cierto atraso. Cuando hay cierto atraso, el Fondo Monetario dice, vos tenés que ser más competitivo, a vos te tiene que mejorar las reservas del Banco Central. La forma de mejorar las reservas del Banco Central genuinamente es exportar más. Si tenés un tipo de cambio atrasado, exportas menos y posiblemente importes más. Entonces, ¿cómo acumulas reservas para devolverme la plata que yo te presté? Claro. Bueno, tendrías que devaluar y a corregir un poco el tipo de cambio. ¿Cuánto corregir? Bueno, ahí estará la negociación. Cuando Massa perdió en las PASO, cerró, el fondo le pedía una variación de tipo de cambio, no la conozco con precisión, pero bastante importante, y terminó con un 20%, varió el tipo de cambio 20% y se fue a precios automáticamente. Entonces, ahora el fondo dice, vos querés fondos frescos, valga la redundancia, 10.000, 15.000 millones, ¿a cambio de qué? Bueno, claro, varía el tipo de cambio. Entonces, puede ser que esa charla y esa negociación interna exista. El gobierno no quiere dar el brazo a torcer porque sabe si lo hace, bueno, le explota, por decir una manera, o impacta fuertemente en los precios. Y no quiere, porque después empieza el problema de las expectativas se caen, el riesgo país puede subir, bueno, puede haber un montón de cuestiones, pero no creo que el fondo, es lo que pienso yo, bueno, si vos no lo haces, de alguna otra manera yo te tengo que exigir, si no es variación del tipo de cambio, alguna otra, bajar más el gasto. Y quizás el gobierno diga, bueno, en esta compro, prefiero bajar más el gasto. Bajar más el gasto implica estas cuestiones de subsidios, no subsidios, pero si el subsidio no, si bajo los impuestos a autos importados de lujo, que tiende a que la clase más pudiente pueda acceder, porque la clase media baja no lo va a hacer, pero después le pegás a las clases más bajas con baja de subsidio, no es como muy equitativo. Gonzalo, bueno, veremos. Tarde o temprano nos vamos a enterar. Hay que esperar. Mentira, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias, no, como siempre, muy amable. Abrazo grande. Un abrazo a todos ustedes, adiós. Gonzalo Semilla, economista del CREVA, contándonos del dato de inflación que ellos midieron en enero en Bahía Blanca, 2,3%. Seguramente va a ser muy parecido el que el INDEC va a dar en breve. Imagino que ya la semana que viene.